Saludos y bienvenidos a su podcast Más Allá de las Paredes de la Iglesia Bautista Sin Paredes del pueblo de Salinas. Recuerden que nos pueden seguir a través de Spotify, YouTube, Facebook, Podcaster e Instagram. Todavía tengo que leer los números de memoria todavía. Les damos las gracias al Señor que nos permite estar aquí dirigiéndonos hacia todos ustedes, y le damos las gracias a ustedes también por acompañarnos. Sabe que en el mundo moderno vivimos en tiempos que la incertidumbre, lo que son las crisis económicas, la enfermedad, los conflictos globales que estamos viendo, la inestabilidad moral. Estamos viendo hasta personas que se creen gatos que persiguen a perros. Estamos viendo tantas y tantas cosas en este mundo, la presión social constante, y en medio de todo esto la ansiedad se ha convertido en una experiencia diaria, inclusive en muchos creyentes. Hoy vamos a estar dialogando sobre este tema, la ansiedad en un mundo incierto, y para esto nos acompañan en este episodio nuestro pastor Juan Ramón Rivera. Gracias, pastor. Saludos, por acompañarnos. Dios te bendice. Saludos, Lilo. Dios te bendiga mucho. Y uno de nuestros líderes de grupos dinámicos, nuestro hermano Lilo Ramón. Saludos mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Un placer estar aquí nuevamente. Así que vamos a comenzar rápidamente. Pastor, le pregunto, ¿cómo podemos definir lo que es la ansiedad? ¿Cómo podemos definirlo desde una perspectiva bíblica? Bueno, desde una perspectiva bíblica, antes de que entremos dentro de lo que es una perspectiva bíblica, tendríamos que entonces ver en sí lo que puede ser la ansiedad, porque la ansiedad se puede considerar como una respuesta emocional, pero no solamente es una respuesta emocional, sino que también puede llegar a ser una respuesta física natural a lo que es el miedo, a lo que es la tensión, a lo que es la inquietud en las situaciones que pueden ser estresantes en nuestro diario vivir, sea en cosas que pueden ser peligrosas o inclusive a lo desconocido, al futuro, crea cierta ansiedad, y la ansiedad puede incluir inclusive hasta ciertos trastornos emocionales, que no me metería más en ese tema, porque eso ya le compete a los profesionales de la salud. Pero hablando bíblicamente, el tema de la ansiedad para muchos es un tema que no es muy específico, que hable el tema de la ansiedad así en la Biblia, pero sí podemos ver diferentes ocasiones donde se demuestra, quizás no con la misma palabra de ansiedad, sino con otros sinónimos, como lo que es fulano está pasando por un problema, está pasando por una pesadez, o está pasando exacto, que se usan diferentes sinónimos para poder referirse a lo que es la ansiedad. Y cuando nos vamos a un patrón histórico bíblico desde el libro de Génesis, vamos a encontrar diferentes personajes que entraron dentro de un proceso de inquietud, de ansiedad, de temores, y que entraron, yo diría, dentro de una etapa que, si lo traemos a nuestro día y al tema de hoy, le podemos decir que pudieron haber pasado por una ansiedad. Por ejemplo, para citarte algunos de los casos que podemos ver de personas que tuvieron con ansiedad, lo podemos ver con el caso de Jacob. Es uno que sabemos que él luchaba por la primogenitura, después tuvo un conflicto con Esaú, pero ya al final de toda la historia vemos cómo cuando Esaú viene a ese encuentro con Jacob, llegó un momento que venía con 400 hombres y él se asustó y empezó a maquinar, y estaba tan asustado, creó esa ansiedad y mandó a sus criados, a su familia afuera, y él se queda allí en solito. Vemos en el caso también de lo que fue la ansiedad que Ana tuvo, la mamá de Samuel, una mujer que entró en una pesadez fuerte emocional porque no podía tener hijos, mas no solamente era la esterilidad que le estaba dando una fuerte emoción, sino el bullying que le estaba haciendo Penina. Y vemos el caso más emotivo o más claro en el caso de lo que fue Jeremías. También lo vemos en un momento dado que tuvo un momento de lloraba, y a mí me llama la atención que en un momento dado él dijo: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio. Él maldijo el día que nació, ¿sabes? Él estaba cayendo en una depresión, y sin contar
el clásico de la depresión, cuando alguien va a predicar sobre lo que es la ansiedad, usan mucho a lo que es Elías cuando estaba en la cueva. Después de un gran triunfo, él con los profetas de Baal, él llegó y estuvo una gran crisis emocional, que me gustaría citar lo que dice en Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19, específicamente quiero el verso 4, que él dice: y él, hablando de Elías, se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová. El reclamo, ahí viene el reclamo: quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Muchas personas dicen que en caso de depresión, en caso de ansiedad, son muchas cosas que suceden. El estado anímico es, todo el mundo quiere estar dormido, decae, echarle la culpa a Dios sobre las circunstancias que están pasando, y lo otro es el querer atentar contra su salud o su vida. Así que podemos ver un montón de cosas que se ven en la escritura con respecto al tema de lo que es la ansiedad, bíblicamente hablando. Ahora vemos, ¿verdad?, todas estas situaciones que usted está mencionando, y tal vez los que nos están viendo también pueden estar pensando, bueno, es que esta situación es algo normal o es algo lógico que estemos ansiosos dentro de esta situación. Así que le pregunto, ¿hasta dónde llegamos en lo que es la diferencia entre un temor legítimo o una preocupación legítima y lo que es una ansiedad pecaminosa? ¿O dónde raya esto? Ya que todos enfrentamos situaciones donde esa ansiedad se convierte, o esa preocupación excesiva se convierte en pecado. Yo creo que el afán, la preocupación, miedos, temores son algo que es natural en la vida de cada ser humano, y a los cristianos no nos eximimos de tener preocupaciones, ansiedades, y el saber de que mañana hay que buscar el sustento de cada día, porque la misma escritura te dice: el que no provee para los suyos es porque es incrédulo, ¿sabes? Hay una responsabilidad de proveer para los suyos, y a veces uno se queda pensando en cómo voy a proveer, si tendré la salud, quizás una enfermedad que uno dice, ¿y qué me pasará el día de mañana? Son ansiedades que son legítimas, pero creo que rayan al lado pecaminoso cuando ya esa ansiedad no la has depositado en las manos del Señor. Sabemos que el Señor está en control de todo, no hay nada que suceda que no esté bajo lo que es el dominio de Dios, el señorío de Dios, la soberanía de Dios, y yo creo que si nos tenemos que preocupar, sí nos preocupamos es natural que nos preocupemos, pero cuando nosotros sacamos de la ecuación a Dios y lo dejamos a un lado para que nosotros podamos entonces resolver el problema nosotros, o quitar la fe, la fe en que Dios tiene, el control se convierte en algo pecaminoso. Ahora, un detalle interesante es cuando pasa mi ansiedad a hacer algo pecaminoso. No podemos negar, hermanos, que el carácter de la persona cambia en medio de la ansiedad. Lo contrario a ansiedad sería paz. Y cuando hay paz, uno fluye, ¿verdad que sí? Pero cuando hay ansiedad y ya se ha ido fuera de lo que debe ser lo normal, de poderlo depositar en las manos de Dios, primero es la esperanza se cae, la fe se cae. Pero dentro de lo que es la ansiedad, podemos inclusive maltratar a las personas que están a nuestro alrededor. Porque en medio de nuestra ansiedad somos volátiles. Tú no me entiendes. Déjame tranquilo. Yo soy así. Y llega un momento en que podemos maltratar a otra persona en medio del estado anímico. Entonces, si tú sacas a Dios de la ecuación, y si en medio de la ansiedad tú lastimas a otra persona, ya has pasado la línea a algo pecaminoso. En el caso, Lilo, como líder de grupo dinámico que tiene el contacto con un gran grupo de personas,
en su experiencia, ¿cuáles son las ansiedades o las preocupaciones que se van más allá, ¿verdad? Porque de esto estamos hablando precisamente, como mencionamos, no es que no tengamos preocupaciones, no es que tal vez algo no nos cause ansiedad, pero sí cuando llevamos eso más allá, que nos afecta tanto a nosotros y llega hasta afectarnos físicamente, como afecta a nuestro entorno, como muy bien nos ha dicho nuestro pastor. Pero ¿cuáles son esas preocupaciones que son más comunes en eso? Mira, en su experiencia? miren mis hermanos, las experiencias más comunes, ¿verdad? Que tenemos muchas veces es la economía. Esa es una de las más, como estaba explicando Pastor, pues se meten en la mente, no que yo voy mañana, que yo voy a hacer, que yo voy a hacer, que yo voy a hacer. La economía es algo que nos coge y nos saca de control. Las enfermedades. Nosotros en estos días estábamos en el grupo dinámico y estuvimos media hora hablando de los dolores que teníamos cada uno. ¿Verdad? Y eso nos lleva a, bueno, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y tengo este dolor, tengo aquello. Ya esa ansiedad nos lleva, ¿verdad? Ya te dije la económica, la enfermedad, nuestros hijos. Es una preocupación que yo no sé ustedes, pero siempre yo la tengo. Es algo que no puedo dejar de hacerlo, pedirle al Señor que cuide a nuestros hijos. Yo tengo 5, porque tengo los 3 de Daisy y los 2 míos, sí, y son 5, ¿verdad? Y son 5 de los cuales nos preocupan día a día. Yo para mí es una de las... O sea, no estamos hablando, no estamos hablando que de son niños nenes, pequeños. no, son ya personas adultas todos. Exacto. Pero como quieran, no dejan de preocupar. Claro. Y yo para mí esas son las más frecuentes, las más que nosotros podemos ver en nuestro entorno, son esas. Y le pregunto, ¿cómo ustedes, le voy a hacer la pregunta a ambos, cómo ustedes, o quien quiera contestarla, cómo ustedes entienden que lo que es las redes sociales, lo que es las diferentes, no las voy a mencionar porque no soy muy conocedor de esto, pero como todas las redes sociales y lo que se nos presenta a través de la televisión, a través de diferentes medios de comunicación, cómo eso afecta a que las personas estén ansiosas o preocupadas? Sí. Como todo lo que vemos, todo lo que consumimos. Mira, yo como siempre hablo, yo digo que ahí todo el mundo es feliz. Sí, las redes sociales yo lo hablo así. Yo realmente no tengo por eso. Pues todo el mundo es feliz ahí. ¿Qué sucede con eso? Que el que la ve, lo que quiere es la felicidad de aquel. Y ahí es donde empieza la ansiedad. Cuando tú quieres la felicidad de aquel, que es una felicidad falsa. Porque ese se tiene que esforzar para poder hacer eso. Porque muchas veces están diciendo, mira, este es mi momento feliz. Y yo estoy en qué sé yo, en un hotel, pasándola súper bien, pero estoy quebrado en mi cuenta. Entonces, ¿de qué hablamos? Es una falsa. Por eso te digo, todo el mundo es feliz ahí. Por eso las redes sociales, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros miramos en las redes sociales. Las redes sociales se han convertido en una fábrica de ansiedad. Vamos a verlo de esa manera, una fábrica para producir ansiedad. Y me refiero a las redes sociales han buscado a través de la mercadotecnia buscar que tú compitas con el que está a tu alrededor. Claro. Y llega un momento en que cómo yo puedo hacer para lograr lo que se me está presentando dentro de las redes sociales. Un estilo de vida de esos te salen cruceros, salen hoteles, te salen viajes al exterior. Entonces yo no tengo la capacidad económica, pero yo veo a mis amigos, veo a mis amistades, veo eso que me lo está pintando de una manera tan atractiva que yo voy a hacer todo lo que pueda hacer. Me crea la ansiedad de cómo yo logro hacerlo, y después que lo logro hacer me queda la ansiedad de cómo poder resolver el disparate que hice para después, una semana de placer para estar 5 años después pagando un préstamo, que entonces me crea la ansiedad de cómo. Y sin contar, antes era bien difícil uno enterarse de lo que está sucediendo alrededor del mundo, o en una pequeña isla que está pasando en el pueblo vecino. En las redes sociales tú ves tanta y tanta noticia. Al segundo. Mataron a fulano. Al segundo de un accidente aquí, un accidente allá, juego aquí, juego acá. Y llega un momento que entre tanta negatividad de tanta noticia, mayormente nuestros envejecientes, nuestros adultos mayores, cuando ven eso, que era el caso de mi papá cuando miraba la televisión, que miraba algo en las redes sociales, tú lo veías temblando y ¿qué te pasa? Es que están matando a tanta gente, es que están robando aquí. Entonces, en ocasiones, personas que son
no son bíblicamente correctos, vamos a poner de esa manera. Empiezan a poner textos fuera de contexto. Entonces, mira, hubo un terremoto en tal sitio, el mundo se está acabando, Cristo viene, el Armagedón, que sí. Entonces crean una histeria que crea una ansiedad. Y yo te digo, hoy para mí las redes sociales se han convertido en una maquinita de ansiedad. Y es una cosa que tenemos que nosotros estar bien pendientes, porque es como yo le digo, yo tengo nietos, ¿verdad? Y yo le digo a mis hijos, no es que los nietos no breguen con la computadora, ¿verdad? Es el tiempo que tú los dejes con eso. Es el tiempo que tú... Claro, pues tú tienes que estar pendiente a ello, porque las redes sociales, o sea, ahí está toda la información que tú te puedas imaginar. Yo recuerdo que en mi tiempo, para tú buscar la información para una clase, mi papá me compraron una enciclopedia Cumbre. Un armario, 12 tomos. 12 tomos, y cuidado, historia de Puerto Rico, y tú tenías que empezar, y ahí se buscaba, pero de ahí tú no salías contaminado de eso ahí. No. Tú salías con mucha edificación, porque no había... Lo más sucio que podía tener eso era el polvo que le podía caer. Sí. Pero hoy día es tan necesario las redes sociales para nuestra niñez y nuestra juventud, para lo que son la escuela, el material, y eso está fantástico. Pero si nosotros como padres no tenemos la supervisión, recientemente vemos casos tristes como depredadores sexuales entran a lo que es las páginas o los niños. Que de por cierto, yo creo que las redes sociales no deben ser para un niño. No deben ser para un niño, deben ser para ya adultos y que tengamos bien claro que nuestros abuelitos tenemos que estar bien pendientes a ellos, porque a ellos les gustan las redes sociales. Pero es bien duro, porque pasa esa ansiedad, le cae a ellos y los coge y los... Sí. La ansiedad crea todo eso, y hago una aportación. Yo sé que muchos me van a decir, pastor, pero es que mi hijo, yo lo tengo en la escuela y necesito un teléfono para yo tener comunicación. Y en eso yo estoy de acuerdo. Yo creo que sí hay casos donde... Pues yo no sabe. No, pero espera, déjame terminar. Yo darle a mi nene de 10 años, por ejemplo, un teléfono para que yo tenga comunicación con él. Ok, no hay problema. Deja el teléfono. Y yo digo, como el teléfono de Junior, que no, lo único que manda es mensaje lo único que se llama llamada. Yo creo que ¿para qué tú tienes a un niño de 10 años con un teléfono con el internet abierto? Si lo que estás buscando es tener comunicación en caso de emergencia, déjalo un teléfono que no tenga internet. Entonces le tienes el teléfono, le tienes todas esas redes, la tableta. Todas esas redes sociales abiertas. Exacto. O sea, que si tienen los TikTok, que si tienen los... O sea, entonces decimos, tengo ansiedad porque mi nene está en las redes sociales, pero ¿quién le permitió hacer una Ese es el detalle. Y que están aprendiendo. Entonces, no sé dónde lo aprendió. Bueno, le diste la puerta. Le diste, claro. Entonces después llega la ansiedad, llegan los temores, llega la preocupación. Que nosotros decimos, no, pero la Biblia o el psicólogo, pero si lo provocaste tú mismo. Claro. Ese estrés lo provocaste tú mismo. Mire, mi pastor, estamos hablando de la ansiedad, ¿verdad? Usted sabe la ansiedad que le está provocando a los niños ahora que tú le quites el teléfono. En depresión completa. Es una cosa que tú te quedas... ¿A niños nada más? No, pero estoy hablando... Estoy hablando de a niños adultos. A niños y adultos, o sea... En una corte si le dicen a un adulto, tienes que apagar el celular, ya están así. No, se ponen. Es una cosa que está complicando tanto lo que es nuestra vida. Que nos ayuda, pero la está complicando. ¿Verdad? Muy cierto. Y yo creo que tenemos que evaluar también evaluar madurez. Porque es que hay adultos que no tienen la madurez para estar en redes sociales. Es verdad. No tienen la madurez. Y obviamente los niños, pues tenemos que ser bien cuidadosos, ¿verdad? Porque como muy bien ustedes están mencionando, les presenta cualquier tipo de cosa. Les presenta cualquier tipo de cosa. Y si nosotros no estamos alertas con qué le estamos dando, una vez más le abrimos la puerta a que ellos vean cosas que no están maduramente, no sé si... Y si no tienen, maduros para lidiar. Si no tienen un dominio propio, las redes sociales se pueden convertir en una herramienta perjudicial en su ansiedad, en su estilo de vida y en su vida espiritual también. Y en las noticias, pues tenemos que reconocer que las noticias lo que presentan es lo negativo. O sea, si son 5 noticias, 4 de ellas son
son negativas Sí. o devastadoras, y una así, y esta persona... La noticia positiva. La noticia positiva. Mira, se acabó. hay que tener mucho cuidado con esa noticia positiva. Porque en estos días estoy hablando con mi esposa, ¿verdad? Una noticia positiva. Sí. Va a ir a la luna una mujer y un negro. Ajá. Ajá. Esa es la noticia positiva. Eso O sea, es no, todo lo que no tiene es, el ser humano. que, ¿sabes? Que estamos en lo que son las redes sociales y la televisión, Sí. lo que tienen es fíjate, un atroz para crear ansiedad a Sí, todo el sí, mundo. sí, es cierto. Es así, es así. Ahora le pregunto, Lilo, ¿verdad? Como una vez más, como líder de grupo dinámico, ¿cómo es un grupo, cómo nosotros pertenecer a esos grupos pequeños, esos grupos íntimos? Es un espacio para expresar y para manejar lo que es la ansiedad y la preocupación. Sí, mira, yo para mí es algo maravilloso, de verdad. Yo a veces, cuando estamos en aquel gazebo allí, en el grupo de nosotros, es lindo ver, ¿verdad? Cuando viene un hermano y te expresa, mira, mi hija está enferma o mi hijo, cómo cada uno le va dando ese consejo, ¿verdad? Oramos, que eso es lo más importante, oramos por esas peticiones, oramos por cada una de esas situaciones que están pasando. Y yo entiendo que ahí es donde está la clave de esos pequeños grupos que tú hablas. Porque ahí se crea esa confianza, se crea esa hermandad, ¿verdad? Que solamente en Cristo la podemos hacer, porque tú no puedes irte a cualquier sitio a hablar de tus problemas. Claro, es así. Y tú no puedes irte, o sea, tú tienes que tener esas personas claves, como digo yo, para tú poder expresar esas cosas. Y esos grupos pequeños, que como tú has mencionado, los grupos dinámicos, es una cosa espectacular para eso. Ahí es donde tú ves, ¿verdad? Cómo nos unimos como hermanos. Amén. Y les exhortamos también de que si tal vez usted en su congregación no tiene este tipo de grupo, pues inícielo, Exacto. ¿verdad? O llámenos También, y le exacto, decimos sí. dónde hay cada una de las residencias o cada uno de los sitios donde nos reunimos, nuestros grupos dinámicos. Eso es correcto. Y si usted quiere, donar su casa, También. poner su casa a su disposición, allí podemos ir a hacer una reunión de estudio bíblico también en ese Claro. sector. Podemos abrir vanguardia allí. Así que Edith, yo creo que es importante Sí. que nosotros recalquemos lo que Jesús habla con respecto a lo que es la ansiedad, el afán que provoca ansiedad. Él dice en el libro de Mateo capítulo 6, verso 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanáis. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que si aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no habrá mucho más para vosotros, hombres de poca fe? No os afanáis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Yo creo que es importante saber, sí tenemos un afán, pero cuando olvidamos de que Dios tiene un cuidado maravilloso de nosotros, sea por la comida, sea por lo que vayamos a estar comiendo, vistiendo, en todas las áreas de nuestra vida, Dios tiene cuidado. Si lo tiene de la naturaleza, ¿cuánto más tiene cuidado de nosotros, que somos su máxima creación? Mira, lo escucho hablando y estoy mirando aquí en Primera de Corintios 10:13. Lo que pasa es que no tengo los espejos, estoy tratando de abrirlo, pero no.
Pero ahí es cuando Él nos dice, ¿verdad? Que Él no te da cargas que tú no puedas soportar. Pero Él te dice, yo no te doy cargas que no te puedas, lo estoy parafraseando, ¿verdad? Yo no te doy cargas que no te puedas soportar, pero te doy la solución. Ahí está. Te lo puedo leer por aquí. Cuando dice, 10:13 me dijiste. Sí, 10:13. 10:13, cuando dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aún en medio de la tentación que puede llegar la ansiedad, ¿y por qué eso voy a hacer? Dios te dio la salida. Primero te dio la palabra para que si sabes qué es lo que es la voluntad de Dios, no te metas ahí. No te metas, eso y es aún así. más Dios te abre puertas de lado en lado. Sal por ahí, corre. Exacto. Que nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero, O sea, pero la base es confía. confiar. Ahí es donde está el detalle. Confiar. Sí. Bueno, con esta pregunta terminamos. ¿Cómo esa soberanía, verdad? Porque lo que estamos hablando es de la soberanía de Dios. No elimina las pruebas de ninguna manera, como muy bien dijo. No. Pero sí puede eliminar esa preocupación, ¿verdad? Más allá, cómo puede eliminar esa ansiedad en nosotros. No sé quién quiera. Mira, antes de que empezáramos a grabar, estábamos hablando y yo les estaba explicando lo que me pasó a mí, ¿verdad? Yo tuve un momento en mi vida que tuve muchas aflicciones. Y como yo les estaba diciendo, yo había aprendido que había que confiar en el Señor. Y yo hice el ejercicio de confiar en el Señor. Amén. Yo pude haber caído en ansiedad y en depresión y en todas esas cosas. Pero como yo aprendí y lo puse en función, en práctica, a mí no me sucedió eso. Por más golpes que me dieron, ahí estamos, ¿cómo le digo? Para adelante, ¿verdad? Pero porque eso yo entiendo que es el gran detalle, lo que estamos hablando ahora aquí. Dios nos da la palabra, Dios nos dice que vamos a tener aflicción, Dios nos dice, no vas a tener carga que no vas a poder soportar porque yo estoy contigo ahí, yo te doy la solución. Si nosotros cogemos cada una de esas cosas y nos las llevamos como siempre hablamos a nuestro corazón y nos hacemos hacedores de la palabra, no conocedores, hacedores de la palabra. Todas esas cosas vamos a poder lidiar con ellas. Dije que íbamos a terminar con esto, pero me llama mucho la atención y para ponerle el punto final es el aprender y ponerlo en práctica. Claro. Eso me llama muchísimo la atención porque a veces aprendemos, ¿verdad? Y nos sucede a todos. Aprendemos mucho y aprendemos mucho. Y es la diferencia entre saber doctrinalmente y aplicar devocionalmente. Claro. Te digo algo que dentro de la prueba, dentro de la aflicción, dentro de la ansiedad, podamos ir, como usted muy bien dijo, me encantó eso, ir a la palabra y aplicarla a nuestra vida. Y nosotros ser hacedores. Hacedores. Quería hacer, ¿verdad? Hincapié en eso. Esto que usted había Una frase que yo es uso muy importante. mucho es la de obesidad mórbida espiritual. Padecemos de obesidad mórbida espiritual. ¿A qué me refiero? Nos alimentamos mucho de la palabra, pero nunca la ponemos en práctica, creando simplemente mucho alimento, hemos engordado en la palabra. Pero ¿qué estamos haciendo? No hacemos nada con eso. No nos ejercitamos en la palabra, llegando a padecer de obesidad mórbida espiritual. Se acumula y no hacemos nada. Pero me hablabas de la soberanía de Dios en medio de la ansiedad. Qué bueno poder descansar en un Dios soberano, en un Dios que Él prácticamente ha puesto todo lo que es nuestra vida en su decreto. La Biblia dice que Él ha preparado obras para que andemos de antemano. Y si aún lo que yo puedo estar experimentando que me crea ansiedad, eso no ha salido fuera del control de Dios. ¿Cuánta ansiedad pudo haber tenido Job en medio de toda la pérdida que él tuvo, en medio de todo el padecimiento? Si alguien pudo haber padecido de ansiedad por causa de lo que estaba experimentando, podía haber sido Job. Pero aún ni siquiera maldijo a Dios, siempre su fe estuvo puesta en Dios. Dios después lo prosperó, pero al saber de que en medio de la aflicción Dios está en el absoluto control de todo, eso me tiene que dar a mí una paz, o por lo menos me da tranquilidad. Y algo que no hemos tocado, creo que no lo hemos tocado, es importante recalcar.
de que existe la ansiedad por causa de los eventos que nosotros mismos hemos provocado. Pero hay ansiedades que son provocados por los mismos problemas neurológicos, por los problemas hormonales, y no queremos cerrar esta edición sin tocar eso, ese punto, porque Muy quizás cierto. van a decir, pastor, ustedes han sido completamente No me entienden. ustedes no me entienden y yo tengo fe, yo oro, yo Voy a los ayuno, grupos, yo voy a hago los cosas. grupos, pero y no me cuestionen mi relación con Dios, porque yo entiendo que estoy bien, pero si a pesar de todo lo que le estamos aconsejando bíblicamente hablando, usted está padeciendo de una ansiedad que no la puede controlar, para eso Dios mismo en su soberanía preparó a hombres y mujeres dándole la capacidad para poder cuidar de lo que es nuestra salud emocional también. Que sí, habla en Santiago, hay algún enfermo entre ustedes, llame a los ancianos, ore, pero use también el aceite, que yo siempre he dicho que es el área de la medicina, el área que también busca de Dios, pero también busca de los recursos médicos que pueden existir, porque una realidad están los asuntos espirituales, pero también están los asuntos que competen al cuerpo, que dentro de la soberanía de Dios tampoco quedan aislados, porque Dios puede tener control de eso también. Sabes que anoche mismo estábamos mencionando, no podemos acabar todavía. Anoche mismo estábamos mencionando a Job, ¿verdad? Y estábamos hablando entre los caballeros que lo que nos sucede es que nosotros, cuando Él nos dice que todo obra para bien, nosotros entendemos que es para nosotros. Que es para que nosotros exaltemos. Y no es que no es necesario, es que no somos nosotros. Es que es para que Él exalte. Cuando nos pasan esas cosas, según nosotros trabajemos todas esas cosas que nos pasan a nosotros, ahí es donde se exalta el Señor. Ahí es donde se exalta su obra y su soberanía. Exacto. Ahora sí, mis hermanos, confiando en que esta pequeña conversación haya sido de bendición para todos ustedes, le pedimos también que si ha sido de bendición nos dé un like. Claro. Y también que nos sigan. Que lo compartan. Y lo compartan también, claro que hay sí. alguien que está pasando por un proceso como el que estamos hablando. Y quizás esto puede ser una palabra de esperanza. Eso es así, puede ser la herramienta para él. Así que, mis hermanos, el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Dios les bendiga.